¿Cuál es la consecuencia de creer en el Señor, pero no recibir su regreso? Hermanos y hermanas, después de haber profundizado en las profecías que el Señor Jesús pronunció con su propia palabra, creemos que ahora todos tienen una comprensión más clara de cómo el Señor regresa en los últimos días y qué obra trae consigo. El regreso del Señor ocurre en dos etapas. Primero, viene en secreto y luego de manera pública. La primera venida del Señor como ladrón se refiere a que Dios se encarna y desciende en secreto para expresar la verdad y llevar a cabo la obra del juicio en los últimos días. El objetivo principal de esta etapa es perfeccionar a un grupo de vencedores, cumpliendo así la profecía: el juicio comienza por la casa de Dios. La obra del juicio en los últimos días comienza cuando Dios encarnado viene en secreto para expresar la verdad y juzgar a la humanidad. Primero, Él realiza la obra de juicio que comienza por la casa de Dios, purificando y salvando a aquellos que escuchan su voz y se presentan ante Él, haciéndolos vencedores. Luego, Dios regresa a Sión y comienza a caer los grandes desastres. En ese momento, Dios recompensa el bien y castiga el mal, usando los desastres para castigar y destruir este viejo mundo. Esta es la culminación de su obra de juicio en los últimos días. Cuando el Señor se manifieste públicamente sobre las nubes, su obra de juicio ya habrá concluido y el reino de Dios se habrá manifestado. Por eso, si queremos ser vírgenes prudentes, debemos recibir al Hijo del Hombre que viene en secreto antes de los desastres. Por eso, el Señor dijo repetidamente: «Mis ovejas oyen la voz mía, y yo las conozco, y ellas me siguen». ¿Por qué dijo esto el Señor? Porque quiere que durante su venida secreta aprendamos a reconocer su voz, la verdad expresada por Dios encarnado, para así poder recibirlo. Cuando el Hijo del Hombre venga, nos guiará a toda la verdad. El que puede salvarnos y otorgarnos las promesas es el Señor que viene en secreto. El Señor que viene públicamente sobre las nubes viene a realizar la obra del castigo, a destruir las fuerzas de Satanás y del Anticristo. Para entonces, la obra de Dios ya habrá terminado y la era habrá concluido. Por eso el Señor no nos pidió que esperáramos su manifestación pública, sino que veláramos y estuviéramos listos para recibir su venida secreta. Si seguimos esperando que el Señor venga sobre las nubes, no obtendremos bendición, sino calamidad. Nuestro final será como el de Tomás. Tal como dijo el Señor Jesús: «Tú has creído, oh Tomás, porque me has visto». Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Así que, si antes de ver al Señor venir sobre las nubes, escuchamos la verdad expresada por el Hijo del Hombre y creemos, entonces somos bienaventurados y seremos perfeccionados como vencedores, como los primeros frutos. Eso es lo más bendito. Por último, leamos una palabra más. Dios dice: «Muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así, quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús, que cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca, con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia». Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese será el momento del final del plan de gestión de Dios, y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malvados, porque su juicio habrá terminado
antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán sido llevados ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno, porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que expresa un juicio severo y hace públicos la vida y el camino verdaderos. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado tozudos, confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados? El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad, pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestra propia senda y no blasfemar contra el Espíritu Santo, ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que se somete a la guía del Espíritu Santo, que tiene sed de la verdad y la busca. Solo así os beneficiaréis. De este pasaje podemos ver que cuando Dios se encarne por segunda vez en los últimos días, si las personas no aceptan a este Hijo del Hombre que expresa la verdad, ni aceptan la verdad que Él proclama, sino que solo esperan al Señor Jesús que viene sobre las nubes, están condenados a no recibir al Señor y a ser objetos de castigo y destrucción durante los desastres. Porque solo Dios encarnado en los últimos días puede expresar la verdad y realizar la obra de juzgar, limpiar y salvar a la humanidad. Si la gente tiene prejuicios contra el Dios encarnado en los últimos días, niega y condena su obra, entonces se está poniendo en contra de Dios y ha cometido un pecado gravísimo. Esto es buscar la muerte y la destrucción por cuenta propia. Después de escuchar esta reunión, algunos pueden tener dudas en el corazón. Siempre hemos creído que el Señor vendrá sobre las nubes en los últimos días. Casi todo el mundo religioso piensa así. Esta es la primera vez que escuchamos que el Señor vendrá primero encarnado. Esta enseñanza es muy nueva y me cuesta creerla. Entonces, reflexionemos sobre una pregunta. ¿Acaso lo nuevo significa que está mal? ¿Significa lo nuevo que es falso? ¿Acaso hay algo de lo hablado hoy que esté en contra de la Biblia? No, no lo hay. Porque ciertamente la Biblia profetiza las dos maneras en que el Señor vendrá. Y esto encaja perfectamente con las profecías bíblicas. Necesitamos dejar de lado nuestros prejuicios y suposiciones personales y no basarnos en un solo versículo para juzgar ciegamente la manera en que el Señor vendrá. ¿Sabes por qué hace 2000 años todo el judaísmo esperaba con ansias la llegada del Mesías, pero cuando el Señor Jesús vino, no lo reconocieron como el Mesías y en cambio lo crucificaron? Porque habían definido al Mesías según sus propias ideas y suposiciones. Se aferraron a algunas palabras individuales de las profecías bíblicas y pensaron que el Mesías debería nacer como un rey en un palacio. Pero la manera en que vino el Señor Jesús fue muy diferente de la que ellos imaginaban y creían. No pudieron dejar atrás sus creencias tradicionales. Por eso no reconocieron que Jesús era el Mesías. Al crucificarlo, cometieron un pecado gravísimo y perdieron la salvación del Señor. Su terquedad, arrogancia, confianza excesiva y desconocimiento les llevaron a su ruina. Lo mismo pasa en los últimos días.
Si nos aferramos obstinadamente a nuestras propias ideas, o solo creemos lo que dicen los sacerdotes, es muy probable que cometamos el mismo error que los fariseos. Creer en el Señor pero no recibirlo, perdiendo la salvación del Señor en los últimos días. La sabiduría de Dios es más alta que los cielos. Dios no está bajo el control de nadie. Él obra conforme a su plan y nuestras necesidades. Aunque toda la humanidad se oponga o no entienda, el plan de Dios no cambiará. Que Dios se encarne nuevamente en los últimos días para realizar su obra es una gran bendición y salvación para nosotros que vivimos en estos tiempos. Esto demuestra el amor y cuidado de Dios por la humanidad. Cada vez que Dios se encarna, enfrenta el rechazo humano, pero los beneficiados siempre somos nosotros. Si decides no aceptarlo o no entenderlo, al final solo te perjudicarás a ti mismo. La venida del Señor es un asunto grande. Espero que todos lo traten con prudencia, lo examinen cuidadosamente, no dejen pasar la oportunidad y eviten lamentarlo para siempre.